Bueno, muy buenos días, bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio a la hora puntual. Ahí vemos a los estudiantes de algunas escuelas que están juntos. Todos los que puedan ver la cámara, encender la cámara mucho mejor. No olviden colocar los nombres en el chat. Está Martín tomando lista, ¿sí? Bueno, recuerden que es importante tener cada mes el 70% de las asistencias. Es por mes, no es al final. Entonces, si no se tiene el 70% de las asistencias, no se puede continuar. Esto principalmente porque es un programa que realmente tiene la exigencia de aprender, de estar muy al día con una tecnología que es muy nueva y clase a clase es diferente. Entonces, si se pierden las clases, va a ser muy difícil que puedan continuar. Bueno, nosotros en la clase de hoy vamos a ver un poco de programación y de cómo vamos a trabajar la programación de forma muy sencilla. Sin embargo, antes de empezar con la clase de hoy, vamos a conversar con los grupos acerca del trabajo práctico. Solo recibimos un trabajo que fue de la 3113, ¿sí? Voy a hacer algunos comentarios al respecto. Primero, felicitarlos por entregar el trabajo. Eso primero que todo, porque es la única escuela que entregó y eso nos permite hacerles algunos comentarios. Entonces, justamente es aprovechar la oportunidad para que ustedes puedan tener una devolución para seguir adelante. Pero bueno, vamos a empezar. ¿La tarea cuál era? Cada uno tuvo un tema, que es el tema que va a trabajar, y de acuerdo al tema, lo importante es, primero, tener diseñado todo lo que es el proceso productivo, y después del proceso productivo, hacer el flujo del diagrama, y a partir de ahí, identificar cuáles son aquellas variables o aquellos temas que van a impactar en el problema que vamos a resolver, en mejorar la eficiencia, en reducir el tiempo, mejorar la calidad, pero ¿cuáles son los factores críticos? Es decir, un proceso puede tener 12 pasos, 15 pasos, 10 pasos, pero no todos los pasos son críticos en el proceso. Entonces, y de cada paso hay que identificar cuál es el tema, el factor crítico, ¿sí? Que mejoraría el proceso. Entonces, y luego había que armar 12 meses con las variables exclusivamente, no con todo el proceso. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la 3113, que fue quien entregó el trabajo, ¿sí? Por favor, les pido no perder tiempo porque se nos hace la clase muy corta luego. Entonces, profe Gerardo, que debes estar, bueno, uno de los alumnos, estudiantes que pueda comentar el trabajo. El micrófono, Martín. Ahí está. Ah, Hola, muy bien. ¿Quién nos buenos va a comentar? días. No escuchamos nada. Hola, ¿me escuchas, Inés? Ahí sí te escucho. Ahora sí. Este, habla nomás porque... ¿Se escucha ahí? Buen día. Buen día. Buen día, se escucha perfecto. Sí, se escucha perfecto. Bueno, mi nombre es Nicolás Fernández y voy a contar un poco sobre lo que estuvimos haciendo. Al principio, lo que hicimos es investigar un poco sobre de qué trata la empresa maderera y en función de eso, empezar a desarrollar el diagrama de flujo. Ujú. Que lo hicimos desde Planton, con, bueno, el código también pasamos con ChatGPT, Perfecto. que ahí lo pasamos. Y una vez tenido los datos de qué se basaba esa empresa, lo que hicimos es buscar las variables de los procesos para hacer los juegos. Dentro de ese proceso, pudimos identificar algunas, la extracción de la materia prima, la preparación de la misma, el almacenamiento, después fuimos por procesos de curado hasta los diseños y la postventa. Eh, Bueno, dentro de eso, de la empresa madera, vimos que la materia prima se podría extraer de forma autónoma o tener proveedores. Con los datos de eso, nos basamos que al extraer nosotros mismos como empresa la materia prima, íbamos a tener ganancias, pero a largo plazo, lo que nos permitía, digamos, en cierta etapa, porque dentro de esos 12 meses, cada día,
Eh, Hay ciertos, por así decirlo, tiempos de siembra y eso nos daba periodo para la maquinaria, más que nada, para no tener el uso muy activo y se podía hacer un mantenimiento, pero son ingresos que nos da a largo plazo. Y con la otra variable que era la de nosotros tener un proveedor que nos dé la materia prima para realizar los muebles y eso, iba a ser un proceso más, con que desgasta más la máquina, por así decirlo. El mantenimiento de la misma nos iba a salir un poquito más y tenemos que ver esa variable. A ver, hago Y, una consulta. ¿Estas variables o estos aspectos críticos los conversaron con el chat? sí, Sí, a ver, bueno, seguí. ¿Cuáles otras variables? eh, la otra variable también que tomar en cuenta era el clima por la zona, Ujú, también el transporte y las tecnologías, ya que en esta zona, como somos de una tecnología muy primitiva y tratamos de buscar cierta maquinaria que se trabaja en la zona, por así decirlo. ujú. Me da la impresión, por lo que escucho, ¿sí? Que no lo conversaron con el chat estos temas de los aspectos críticos. Generalmente la materia prima no está dentro del proceso, es decir, nosotros hablamos de optimizar un proceso productivo, ¿sí? Entonces, la materia prima, obviamente que el acceso o cómo llega a la materia prima es el primer paso, pero no estaría dentro del proceso, ¿sí? Y no importa si la tecnología primitiva se escucha muy mal, puede ser básica o no puede ser de avanzada, se escucha mejor porque imagínense decir una empresa primitiva no queda bien. En todo caso, en general, la misión, cuando nosotros vamos a investigar, lo principal es investigar cómo funciona un proceso, el proceso en sí mismo, y ver cuáles serían los aspectos críticos en cualquier empresa de proceso, de este tipo de empresas, ¿sí? No pensar exclusivamente en cómo está, porque no conocemos la empresa todavía, ¿no? Entonces, tener una foto de cómo funciona el proceso en cualquier empresa maderera. Ese sería un tema. El acceso a la materia prima, ese queda fuera del proceso, porque realmente eso no lo sabemos en este momento. Nos tenemos que ubicar en el mismo proceso, en cuáles son los pasos. En todo caso, está muy bien, primero porque lo hicieron, lo vi, estaba ordenado. Hay algunos temas que pulir que luego lo vamos a hablar, ¿sí? Para poder identificar los aspectos críticos y sobre todo trabajarlos más con el chat, ¿sí? Trabajarlos más con el chat. Bueno, después damos algunas directrices, pero primero que todo está perfecto, que vi que lo habían hecho con dedicación, ¿sí? Bueno, gracias. El siguiente grupo, la 3123, el profe Márquez, 3123, Martín, ¿están? Bueno, pasa, entonces sigo. 3143, Sí. Hola. sí. A ver, perdón, las escuelas que pasan y no hablan, seguimos, porque si no perdemos mucho tiempo en la clase. Esto tiene que ser dinámico, ¿sí? A ver, sí, acerca del trabajo. Buen día, buen día. Buen día. Sí, entiendo. La entrega del trabajo se hizo recién, disculpe la hora. Bien, como lo que nosotros hicimos fue básicamente a charlar un poco con la docente sobre las variables que podrían darse en nuestra localidad, que es de Aguaray. Planteamos lo que es la variable de clima, temperaturas, Perdón, planteamos interrumpo. Ustedes armaron, perdón, interrumpo. Armaron el trabajo conforme las pautas, armaron todo el proceso, el diagrama de flujo, no lo vi, por eso pregunto. ¿Todas las pautas? sí, sí, Y las todo está. variables y todo eso lo conversaron con el chat o lo conversaron con las docentes. Sí, ¿Con el chat? las dos cosas, Ah, las dos perfecto. cosas. Bien, bueno, analizamos las variables, vimos, pedimos a ChatGPT que nos analizara estas variables dentro de lo que es nuestra localidad para ser mucho más precisos. Luego de ello pasamos a hacer el diagrama. Luego siguió lo que eran los otros puntos, pero
En todo momento nos enfocamos en estas variables y tratamos de hacer lo más exacto posible, también aparte buscando de internet y, y informes que hacía la municipalidad acerca de esto. Y bien, o sea, tratamos de focalizarnos mucho en estas variables. Y ¿qué más puedo hacer? Bueno, la verdad es un poco difícil comentarles porque al no tener el trabajo y no poderlo ver, es difícil comentar, pero en todo caso, lo que es importante es que ustedes sigan las pautas de las instrucciones. En todo caso, Hola Inés, sí, sí, el profe Rivera, de acá, ¿cómo está? profe. Bien. Sí, bueno, me enviaba un poco tarde el trabajo por lo que los chicos están con feria, pero lo que te charlaba Valentín, sacamos, recolectamos datos de acuerdo a las consignas que nos pidieron. Sí se utilizó el chat para que nos brinde la información y que nos pueda dar una solución para esta zona que tenemos, que la problemática era el buen uso de la optimización del agua potable. Del tratamiento. En general era la optimización del tratamiento, o sea, el proceso del tratamiento del agua sea óptimo, o sea, mejore la eficiencia en ese proceso. Sí, esa era Sí, la misión. exactamente. Sí, sí. Bueno, ahí en el trabajo está en el diseño del diagrama de flujo, el proceso de tratamiento del agua, que eso, como dijo Valentín, le cargamos de información o le preguntamos al chat, poniéndole las variables del clima, entre qué tiempo llueve acá en Aguaray, que son entre los meses de octubre a diciembre, luego los meses que son más elevados en temperatura, que superan los 40 grados, para que nos den esas pautas. También acá en esta zona tenemos diques donde se capta el agua. Todos esos datos le dimos al chat para que nos dé el diagrama de flujo Ujú. y nos tiró los procedimientos de lo que tendríamos que hacer. O sea, primero es captación de agua del dique, luego nos da una medición de la calidad de agua cruda, los ajustes de coagulante, bien, ajuste de pH. Todos esos procesos nos dio el chat con la información y las variables que nosotros le brindamos. Bueno, lo vamos a ver y en todo caso les comento. Después, lo importante es primero hacer este proceso, este primer ejercicio que luego vamos a ir puliendo, ¿sí? Así que bueno, gracias y cuando lo recibamos, vemos, igual vamos a continuar con cada uno de los ejercicios porque son los reales y los vamos a ir puliendo, ¿sí? Gracias. Profe, Gracias. la escuela 3135. Hola, ¿Sí? yo soy la profesora de la 3109, no Ah, hay ningún alumno, estoy viendo qué pasa que no ingresan, pero bueno, solo puedo comentar lo que nos tocó a nosotros en el caso práctico y algunas de las variables que estábamos analizando. Estoy tratando de ubicar al alumno que tenía que enviar el práctico. A claro, pero nosotros nos tocó, la idea, profe, te agradezco que estés, pero la idea es que lo comenten los estudiantes, ¿no? por eso te estoy diciendo, no Sí. estoy tratando de ubicar por qué no están ingresando a la clase, pero bueno, solamente comentarles que a nosotros nos tocó la evaluación de energía solar para el suministro eléctrico a las plazas, pero bueno, como no hay ningún estudiante, entonces no puedo comentarlo yo. Claro, pero bueno, en todo caso, se anotan las faltas, ¿sí? De la clase de hoy a todos los estudiantes que no contestan, porque entendemos que si los llamamos y no contestan de las escuelas es que no están. Así que, Martín, tomas nota de todas las faltas y nada, profe, en todo caso. El tema, profes y estudiantes, es que estamos trabajando sobre una herramienta que es muy nueva y cada clase cuenta. Si nosotros no podemos avanzar con los estudiantes, no es lo mismo ver una clase grabada. Estamos trabajando en un programa de prácticas que se entiende que son 6, 8 horas semanales que ustedes tienen en horario, o sea, dentro de la escolaridad. No hay excusa, no es algo extra, no hay excusa por la cual no tuve tiempo, no lo pude hacer, porque está dentro del horario de ustedes. Entonces, si no se hizo un trabajo que se dieron las pautas y que lo pueden hacer incluso personalmente, después juntarse en la escuela, incluso
facilitamos el tema de que no tuviesen que hacerlo en varias escuelas, sino con una sola escuela, ¿sí? Era una facilidad que no tienen otros grupos. Al sur trabajamos entre escuelas. En todo caso, Bueno, sí. buen día. Es que pasa que yo soy de la escuela 3123 y justo se me salió de la clase y quería decirle si no podíamos hablar. Es que justo llegué a escuchar que sí nos nombraron y no pude llegar a hablar porque se me salió de la clase. Pero no hay Y más, no bueno, hay más estudiantes, o sea, solo estás tú, no, sí Selena. están, ¿Y no, por qué sí no? Yo están, también sino que estoy no se de animan la y no se 3123. animan a hablar. Y bueno, si No no se hablan, animan tienen a falta hablar. directamente. O sea, porque, a ver, ¿por qué tienen falta? Porque si ustedes no hablan, entendemos que no están, que está colocado ahí, abrieron y se fueron a hacer otra cosa. No tengan en cuenta Claro. estos temas. Bueno, a ver, bueno, el último grupo. Entonces, Buenos días, comentaste yo igual del trabajo, estoy en la 3123 ¿sí? y no sé Es si que pasa se que envió el trabajo, pero nosotros lo hicimos. No sé si le llegó. Sí, llegó Y hoy recién, no lo pude ver, pero nos puedes comentar. bueno, lo que básicamente hicimos fue hablar con ChatGPT Ujú, sobre que nos diera el código para que nos diera el diagrama en plano ML. ajá. Fue el primer paso que hicimos. Después identificamos las variables. No sé si le llegó, pero ¿Cuáles son las eso fue. variables? Con las variables, las más importantes, podría decirse, era sobre, o sea, la potencia del motor que tenía el compresor. Ujú. También Sí. era el caudal nominal, o sea, eh, eh, la cantidad de aire comprimido que podía tener el compresor, Sí, era ahora una de lo las estoy mirando variables. mientras me hablas, estoy mirando el trabajo. Ujú, perfecto. ¿Los 12 meses lo hicieron? Sí, Sí, no, sí, está muy bien. Bueno, de los estudiantes que hicieron el trabajo, bueno, aprovecho contigo. eh, ¿Aprendiste algo o conociste algo que no habías hecho antes? Coméntame de la experiencia de hacer esta etapa del trabajo. sí, aprender a mejorar más ChatGPT porque es algo nuevo, o sea, no conocía mucho de eso. Y Mm, ¿no lo habían nada, usado? yo lo había usado, pero, o sea, no como lo uso ahora, digamos, porque recién me estoy dando cuenta que tiene muchas otras funciones más, aparte de la que, Ujú, y nada, de eso me di cuenta y estoy aprendiendo un poco más. perfecto. Bueno, ahora vamos a empezar con la clase, ¿sí? De hoy. Como les dije, nosotros estamos en un tema de ciencia de datos que realmente es complejo, es un tema nuevo para todos ustedes, pero como les dijimos desde el inicio, es un tema que tiene muchísimo potencial en el campo profesional para todas las especialidades, ¿sí? Entonces, así como dijo nuestro compañero Sergio acerca del uso del chat GPT, el chat GPT es una herramienta indispensable, es una herramienta que todos tenemos no solamente que usar, sino que dominar. Y dominar significa no solamente, no es un Google mejorado donde yo voy a preguntar y menos aún voy a copiar y pegar, sino es una herramienta, es una aplicación de la inteligencia artificial que sirve para conversar, que sirve para compartir. Es toda la información que tiene, si bien pueden combinar, como les decía, diferentes herramientas. Pueden usar OpenAI cuando son respuestas más elaboradas y pueden usar Bing, por ejemplo, o pueden usar Gemini, que son herramientas que están más actualizadas que en Internet, sí, que no es lo mismo que OpenAI. Sin embargo, para mí OpenAI, la diferencia que tiene es que es más, las respuestas son más largas, son mejor pensadas, ¿sí? En todo caso, podemos ir combinando las herramientas, pero es importante que el chat se lo tenga como un asistente y como una herramienta conversacional que vamos a continuar utilizando. Nosotros, ya ustedes van a entrar en vacaciones de invierno la otra semana. Espero que aprovechen las vacaciones para hacer algunos temas, para seguir trabajando directamente. Este es un programa donde cada uno puede trabajar de forma individual, es decir, no es necesario que todos se reúnan en el grupo y todos tengan que charlar. Cada uno individualmente puede trabajar todo el ejercicio y luego se juntan para que puedan discutir.
Asimismo, cada ejercicio, cada tema es individual, porque se trata del desarrollo personal de cada uno. Así que espero que en las vacaciones de invierno lo aprovechen, sobre todo la clase que vamos hoy, para que continúen profundizando, ¿sí? Nosotros vamos a continuar con el uso del chat GPT como una herramienta de asistencia permanente, ¿sí? Hay una base en ciencia de datos. Ciencia de datos, les comentaba, tiene dos aspectos que son críticos para trabajar en este negocio, que es el entendimiento, el conocimiento de lo que es un proceso productivo, de cómo se genera este proceso, las etapas del proceso, los equipos y maquinarias que intervienen, es decir, tener la capacidad de entender cómo funciona este proceso, ¿sí? Poderlo desglosar. Esa es una etapa que es muy importante. Y después está la programación, que es la otra etapa, que tiene también igual peso. Son las dos etapas o estos dos aspectos en ciencia de datos que son importantes para todo profesional. Entonces, es igual como, por ejemplo, si una persona se pone un almacén de lo que sea de alimentos, de electrodomésticos, se empieza con un almacén. Entonces es obviamente importante conocer el rubro en el que está, si son electrodomésticos, si son maquinarias, si son alimentos, conoce del rubro, ¿sí? Sabe cómo elegir lo que va al proveedor, ve los precios, cómo lo va a vender, es decir, colocar un negocio, cualquier negocio, por sencillo que parezca, es un negocio que requiere el conocimiento dentro del negocio. Si yo voy a tener una frutería, tengo una verdurería, tengo que conocer, tengo que saber de ese rubro, tengo que saber a quién comprarle, cómo comprarle, cuánto comprarle, en qué momento comprarle, las estaciones, es decir, hay mucho conocimiento en cada negocio, por sencillo que parezca. Sin embargo, en el mundo de hoy hay una herramienta que es básica para todo negocio, ¿sí? Que es la calculadora, ¿verdad? O sea, un negocio por chiquito que sea, si es que no tiene una máquina registradora, bueno, tiene una calculadora. Eso es como lo mínimo indispensable, ¿no? Hay momentos, digamos que cuando en el negocio se vende mucho, bueno, si se vende poco, hago la cuenta en mi cabeza y listo, si es una verdurería, por ejemplo. Pero si ya vendo mucho más, entonces sí, voy a necesitar una calculadora, ¿no? Lo puedo hacer a mano, pero cuando ya es más larga, utilizo una calculadora. Entonces, es como un elemento básico, digamos, de tecnología básica que yo necesito. Ahora, yo puedo tener una verdurería, por decir el ejemplo que pareciera ser sencillo y no lo es, porque como les decía, todo negocio requiere conocimiento, pero yo puedo tener una verdurería si yo no sé usar la calculadora o si yo no sé sumar, ¿sí? Si yo no sé sumar, si no sé restar, si no sé multiplicar y no sé usar una calculadora, ¿puedo tener un negocio por sencillo? No puedo, será imposible, ¿sí? Pero en el pasado seguramente se tenía porque había el trueque o habían otras formas o se vendía en menos volumen, pero hoy en día cualquier comercio que quiere crecer, que quiere vender volumen, necesita la calculadora que es básica, ¿sí? Nos hemos acostumbrado. El mundo sigue avanzando y así con este ejemplo, en el que el mundo sigue avanzando, hay tecnología que se vuelve básica para realizar una actividad. Es decir, yo no puedo realizar esa actividad sin esa tecnología, ¿sí? Hoy en día esa tecnología es la programación. Entonces, sí, obviamente no es que todos programan, pero un profesional de alto nivel, ¿sí? Que está trabajando en ciencia de datos, debe conocer tanto de procesos, de equipos, de maquinarias, de claves, de cuellos de botella en los procesos productivos, como debe saber usar la programación, ¿sí? Entonces, eso es indispensable y en este sentido nosotros vamos a ver hoy un tema de cómo vamos a hacer programación con dos guías que a ustedes les van a quedar. Yo sé que algunos de ustedes se han quedado en el chat de Comodoro, ¿sí? Porque el chat de Comodoro, nosotros abrimos primero un chat para los dos grupos. Sin embargo, luego separamos lo que era Comodoro Rivadavia de San Martín. ¿Por qué lo separamos? Porque allá están trabajando petróleo y gas exclusivamente, es el único sector que están trabajando y porque ellos empezaron antes, entonces también tienen otro ritmo. Por ese motivo separamos. Sin embargo, algunos se quedaron ahí en el Telegram de Comodoro y sé que ven que hay información que ustedes todavía no tienen. Entonces, nosotros vamos ahora a tomar alguna información de esa que algunos vieron, que es acerca de programación. Todos necesitamos aprender programación básica. Es como la calculadora para un pequeño negocio. Programación básica, todos tenemos que aprender. Y hoy, con las herramientas que tenemos en este momento, realmente es muy sencillo. Sí, es muy sencillo si sabemos manejarla.
Sí, si sabemos aprovechar que en este momento tenemos herramientas de inteligencia artificial que nos van a ayudar a trabajar en programación. Es como, ¿vieron? Cuando nosotros hoy, por ejemplo, tenemos un teléfono de los que tenemos hoy que hacen todo menos llamar, tiene muchas prestaciones, decimos hoy, es muy sencillo, ¿sí o no? Manejar un teléfono es muy sencillo, todos son táctiles, son intuitivos, decimos nosotros, porque son rápidos, pero eso lo decimos quienes ya venimos de otros teléfonos, ¿verdad? Porque no, así cada año es diferente, pero los años anteriores tuvimos otros aparatos que aprendimos a manejar, entonces hoy decimos, ¡ay, qué sencillo que es! Ahora, si yo nunca hubiese utilizado otro teléfono, no podría decir que es sencillo, porque no es sencillo algo que no conozco. Eso pasa con la tecnología y con la programación. Nos parece que es complicadísimo. Nos parece que la programación es exclusiva para gente que estudió informática y estudió programación, pero no necesariamente es así. ¿Sí? Entonces, hoy tenemos herramientas que es como el celular, que son intuitivas, que son muy sencillas. Vamos a ver esta clase hoy y les voy a dejar las guías para que en las vacaciones las ensayen, no lo tomen como una materia, incluso tómenlo para su vida misma. Aprender programación es una de las competencias mejor pagas a nivel profesional. Entonces es importante para ustedes más, es muy divertido cuando aprenden a utilizarlo y van a ver cómo tiene muchísimas aplicaciones. ¿Y cómo lo usamos en ciencia de datos? En ciencia de datos nosotros nos vamos a encontrar, primero ustedes vieron el proceso, el flujo, agarrar unas variables. Ahora, cuando nosotros ya tenemos, hay que todavía pulir esas variables, ¿sí? Lo vamos a ver después. Vamos a pulir esas variables porque esas variables no pueden ser todas. O sea, en un proceso no todas las variables son importantes. Hay algunas que son críticas. Entonces, hay que empezar a detectar cuáles de esas variables son las críticas, porque sobre esas vamos a trabajar. Cuando vamos a una empresa, lo que hacemos es pulir el trabajo, porque la empresa nos dirá, no, es para la empresa cuáles son las variables críticas y nosotros empezamos a pulir lo que hicimos en la investigación, ¿sí? Entonces no trabajamos sobre todas. Después también en ciencia de datos tenemos que tomar en consideración que no todos los problemas son iguales. Cada empresa tiene un problema distinto, ¿sí? Entonces, distintos problemas, por ejemplo, y que todos se resuelven con ciencia de datos. Yo les voy a decir problemas que tenemos en empresas que llevamos más avanzados al sur, ¿no? Por ejemplo, una empresa X que fabrica un determinado equipo para generar presión en los pozos petroleros, ¿sí? Solo es lo único que produce, es como un cañito con el cual generan la presión, pero una vez que se instala, se queda. Entonces ellos tienen una producción en serie, porque además tiene una vida útil ese cañito, ¿sí? Entonces tiene una producción en serie esta empresa, y ellos dicen, mira, nosotros quisiéramos identificar, nosotros tenemos un proceso de 12 pasos, y de estos 12 pasos que lo hacen personas, queremos revisar cuáles pasos pueden ser automatizados para nosotros poder aumentar la producción, retirar a las personas de esos pasos y colocarlas en aquellos que se requiere, la persona, la mano de obra, y automatizar esto, es decir, crecer la producción, tener más producción, pero sin hacer crecer el número de empleados, sino que automatizando etapas y pasando estas personas a las otras etapas, ¿sí? Eso es un problema que se resuelve con ciencia de datos. Entonces nosotros tenemos que empezar a identificar paso por paso las variables críticas y los valores para ver cada paso cuáles son las variables que a mí me van a impactar y cuáles son las que impactan más o menos en tiempos y costos. Y todo eso lo hago con ciencia de datos. Después hay otros temas, por ejemplo, hay un servicio de una empresa también que le brinda servicios al petróleo, que es un camión que le brinda diferentes servicios, son diversos servicios en el pozo. Un servicio es la limpieza del pozo, otro es detectar si hubo algún tipo de condensación de materiales o hay filtración en el pozo, entonces tienen que bombear, meter presión para liberar. En el otro equipo miden la temperatura, entonces es como un gran camión que tiene diferentes equipos y todos van al pozo y dependiendo de la situación del pozo, cada equipo va a actuar, ¿sí? Entonces, lo que necesita la empresa hay equipos
digamos que hay 10 equipos en ese camión. No todos los equipos actúan unidos, juntos, pero hay un equipo o dos equipos, por ejemplo, las bombas de presión, que son los que más actúan. Y ellos lo que necesitan es identificar cuál es la vida útil y cuáles son los mantenimientos que deben dar a la bomba, porque es el equipo que tiene más horas de trabajo. También se lo hace por ciencia de datos. Entonces ahí tenemos que excluir a los equipos y solo trabajar con la bomba de presión. Yo les digo diferentes ejemplos que hay en las industrias y que todos se resuelven con ciencia de datos, pero lo primero que hacemos es entender el problema, entender el problema. Y a veces nos pasa que tenemos problemáticas o empresas o equipos o maquinarias que en nuestra vida escuchamos que existían. Entonces lo investigamos con el chat, hacemos esa conversación, esa ida y vuelta y empezamos a entender. Nosotros no trabajamos hasta que no entendemos y eso es algo en lo que ustedes se tienen que entusiasmar. Es decir, ciencia de datos es para aquellas personas que les gusta conocer, que son curiosas y trabajan con el chat. Y bueno, y cuéntame este proceso y cómo funciona este equipo y qué pasa con esta válvula. Y entonces, ¿cómo podríamos mejorar? Y hasta que yo no termino de entender, no puedo ni empezar. Entonces, por eso les decía, con el chat es muy importante tener una primera conversación, una primera larga conversación. Después voy a lo local. Entonces, los estudiantes que decían, bueno, hablamos también con el docente, está perfecto, pero después del chat, ¿sí? Ahí como que ajustamos con lo local, ¿sí? Temas que hay en la localidad, territorio, temperaturas, estado de las rutas, yo puedo ajustar, ¿sí? Pero primero entiendo bien. Va a llegar un momento en el cual nosotros hemos identificado los puntos críticos y las claves, ya las tenemos detectadas, sabemos cuáles son aquellas variables que pensamos nosotros que van a impactar más, pero también las tengo que trabajar con el chat. Con el chat tengo que trabajar todo. ¿Por qué? Perdón, no porque yo no sepa o porque el docente no sepa, sino porque el mundo cambia muy rápido. Y siempre pensar, estudiantes y profes, que lo que nosotros estamos haciendo, otros ya lo hicieron hace rato, ¿sí? Equipos como los que nosotros o procesos como los que nosotros estamos trabajando ya fueron trabajados. No es que el chat sabe más que nosotros, es que el chat reúne información que ya existe. Entonces, si él ya tiene información que existe, entonces yo voy a usar toda esa documentación, me la está trayendo. Simplemente lo que hago con el chat es ponerme al día. Sí, lo que yo quiero resolver, seguro que ya lo resolvieron en otra parte. Sí, este es el primer punto. Nosotros en general no creamos algo de nuevo. Nuestras soluciones no son nuevas, son soluciones que existen y las vamos a adecuar a nuestros territorios. Pero primero vamos a conocer qué es lo que existe. En el mundo está todo creado. Sí, difícilmente creamos algo nuevo. Y eso no está mal, porque el conocimiento se crea sobre el conocimiento, ¿sí? Es decir, si yo quiero crear algo nuevo, primero tengo que conocer todo lo que hay. Después de conocer todo y tener ese conocimiento, entonces sobre eso construyo el nuevo conocimiento. Lo que yo no puedo hacer es olvidarme de que existe un conocimiento básico y empezar a crearlo de cero. Perdería mucho tiempo, muchos recursos. Entonces, lo que hace el chat es acercarme toda la documentación que ya existe, donde yo puedo ya empezar a trabajar. Entonces, ahora, cuando nosotros ya llegamos a un momento en el cual tenemos las variables, tenemos cuáles son los temas, los aspectos que más influyen en cada uno de los negocios, de los problemas que vamos a resolver, en algún momento ahí tenemos que ahora empezar a ver cómo impactan esas variables, porque ciencia de datos trata de minimizar el riesgo o hacer una aproximación máxima, no es exacto 100%, pero es muy aproximado, ¿sí? Entonces, los datos me van a dar una aproximación muy cercana a la realidad. Esa es la gran diferencia que hay en conciencia de datos de lo que se hacía antes, que no se tenía estas herramientas. Era el ojo del que más sabía, le decía, no, yo creo que hay que arreglar esta válvula, porque yo tengo mucha experiencia. Hoy no necesitamos tener tanta experiencia porque tenemos herramientas que nos ayudan a identificar qué pasa con la válvula alrededor del mundo y después yo la veo y puedo entender y pensar la solución. Llega un momento en el cual yo tengo datos, lo que tengo es información. Es más, nosotros hicimos un ejercicio de 12 meses. Cuando nos enfrentamos en una empresa real, tengo documentos de diferente esquema. Por ejemplo, puedo tener
hojas de Excel, documentos en Excel que los tienen en la nube, otros están escritos a mano. También tengo mucha información, por ejemplo, que está en imágenes directamente, en imágenes satelitales. Por ejemplo, cuando se trabaja en agricultura, hay muchas imágenes satelitales acerca del estado del terreno, de las plagas, de la humedad. No está en datos de Excel, no hay una tabla como la que ustedes hicieron, está en imágenes directamente. Dependiendo del negocio, también hay mucha información que está en las redes sociales, porque si es un negocio de venta de indumentaria y tiene muchos pedidos en Instagram, en Facebook, en redes sociales, toda esa es información básica ¿cómo hago? Pues si yo lo tengo en los pedidos, yo lo tengo en cada posteo de Instagram, me dijeron qué es lo que querían y yo necesito todo eso de los clientes, necesito saberlo. Entonces, como hay la información, la información tiene dos estados. Se dice estructurada y no estructurada. Estructurada es cuando está documentada en un archivo, por ejemplo, de Excel, incluso en un papel, pero está estructurada, o sea, en columnas, en filas, es decir, que yo puedo usar eso. Sí, eso es estructurada, pero hay mucha información que no está estructurada, que está en imágenes, que está en redes sociales o que está en emails directamente, ¿sí? Porque soy una empresa que comercializa algún producto y a mí me llegan mails de los clientes o también me llegan mails de reclamos y todo eso, esa es información valiosa que no la tengo en un Excel para poderla trabajar. Entonces, esa información se dice no estructurada, no está estructurada. Hoy, con las técnicas que tenemos y en ciencia de datos, yo tengo formas de convertir todo esto que está en imágenes, en redes sociales, en emails. Yo tengo la oportunidad de convertirlas a texto, de convertirlas a Excel, de hacer igualito, una tablita con columnas, toda ordenadita, de imágenes, ¿sí? O de mails o de redes sociales, ¿sí? Y lo hago en 5 minutos, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Con programación, ¿sí? Lo tengo que hacer con programación. Entonces, si yo soy un profesional en ciencia de datos que está trabajando en una industria, ¿sí? En una industria que a mí me apasiona, que me encanta, yo necesito conocer estas herramientas porque necesito dar soluciones y tengo que saber manejar los datos, ¿sí? Porque las soluciones que yo voy a dar es en función de los datos. Entonces, nosotros tenemos que aprender lo básico de la programación. Entonces, vamos a hacer una clase muy rápida y les dejo los documentos, pero nuevamente, estudiantes y los profes apoyar a los estudiantes y en el aspecto de que realmente es personal, es algo que tienen ustedes que tomar. Las guías son bastante simples para que ustedes las lean, no van a encontrar un curso que tenga esta facilidad de escritura para que ustedes puedan programar. Nosotros vamos a aprender la etapa de programación usando ChatGPT, así como sirvió para las variables, bueno, también nos va a servir para programar. Usando ChatGPT, todo lo vamos a hacer en Python porque es el lenguaje más utilizado y lo vamos a hacer en el espacio de Google. Vamos a usar herramientas del espacio de Google para programar. Google no solamente es un mail, no solamente es un buscador, no solamente es un Drive. Es decir, hay diferentes herramientas que nos van a ser muy útiles para nosotros poder programar en lo que es Google, ¿sí? Entonces, em, primero que todo, temas que son básicos. ¿Por qué es importante aprender a programar? Porque la programación es el lenguaje, un lenguaje de programación es el idioma en el cual nos entendemos nosotros con las máquinas. Nosotros le queremos dar una orden a una máquina para que realice una tarea. No le puedo decir, mira, quiero que agarres este archivo y quiero que le limpies las columnas, quieres que lo saque estas filas, quiero que me completes esto, quiero que... No le puedo decir eso porque no me va a entender. Entonces, la programación es el lenguaje por el cual yo le voy a explicar al computador lo que quiero que haga. Yo necesito saberlo porque estoy en este negocio. Es como si la persona que tiene una verdurería tendría que contratar a alguien que maneje el calculador. La calculadora sería ridículo, ¿no? No, es que yo no sé manejar la calculadora. Entonces yo tengo la verdurería y contrato a alguien que me maneja la calculadora. No, tienes que saber manejar mínimamente la calculadora, sí, tal vez no tienes que manejar una calculadora tan compleja, pero mínimamente sí hay que manejarla para tener el negocio. Es lo mismo con la programación. Entonces,
el lenguaje en el cual nosotros le damos órdenes a las máquinas. Y lenguajes hay muchos, ¿sí? Como hay muchos idiomas, entonces es muy similar. Aquí en el documento ustedes van a ver que hay algunas analogías, es decir, similitudes en lo que es un lenguaje de programación con lo que es un idioma entre las personas, ¿sí? Es decir, y hay muchos lenguajes. Quienes no son programadores, porque acá no hay escuelas de programación, nosotros... Igual las escuelas de programación, para que ustedes conozcan, son muy poquitas. Por ejemplo, en Comodoro tenemos solo una. El resto son todas también de electromecánica, industrias y no son de programación. Incluso la de programación tampoco conoce lo que nosotros vamos a trabajar, porque la programación es bastante amplia. Nosotros vamos a trabajar programación para ciencia de datos, ¿sí? Y les va a servir para otros temas suyos. Incluso a los profes les va a ser muy útil aprender algo de programación. Vamos a ver. Entonces, hay una analogía de hay muchos lenguajes, que hay Java, que hay Python, que hay R, cada lenguaje tiene diferentes funciones, es decir, no todos sirven para todo, aplicaciones son diversas, pero también los lenguajes son elegidos dependiendo de cada uno de los programadores o de quienes trabajan. Dicen, ay, para ciencia de datos se usa mucho Python, ¿sí? Porque tiene herramientas para ciencia de datos. Sin embargo, hay otro lenguaje que es el R, que es un lenguaje, Python se usa para ciencia de datos como para otros temas, pero principalmente para ciencia de datos y para muchos temas cotidianos. Hay otro lenguaje que es R, que se utiliza para ciencia de datos, que es el lenguaje que yo aprendí al inicio, pero es solo ciencia de datos. Sin embargo, yo uso más Python. Después hay gente que dice, no, yo prefiero usar R, me gusta más porque tiene determinadas características que a mí me gustan. Muchas veces los lenguajes tienen que ver con lo personal, ¿sí? Con cada uno de nosotros, qué es lo que elegimos. Vamos a trabajar en Python, que es un lenguaje universal. Entonces, ¿por qué es distinto Python de Java y de otros lenguajes? Cada lenguaje tiene un estilo de escritura, de diagrama, de formular una frase, son distintos, ¿sí? Igual que los idiomas. Entonces, acá hay una analogía. No se pronuncia, no es lo mismo el inglés que el español o que el chino, por ejemplo. Son idiomas que tienen estructuras gramaticales diferentes, ¿verdad? Es decir, la conjugación, por ejemplo, de un verbo no es igual en español que en inglés, ¿sí? En inglés, el verbo se conjuga siempre de la misma forma que está en infinitivo, ¿no? Por ejemplo, si en cambio en español yo tengo una conjugación, ¿no? Acá hay un ejemplo, yo hablo, tú hablas, nosotros hablamos, entonces se conjuga, hay una conjugación, pero en inglés no, se dice I speak, you speak, we speak, es decir, el verbo quedó siempre igualito, ¿no? En chino, ¿cómo sería? En chino menos que menos, porque en chino ni siquiera tienen alfabeto, así que lo que se usa es caracteres logográficos que tienen un significado de objetos o son temas en sí mismos que luego unidos conforman frases, pero es idioma completamente distinto. Entonces, de igual manera es la programación. La programación, los lenguajes son distintos. Nosotros vamos a centrarnos en Python y tenemos que aprender a reconocer cuándo es Python, ¿sí? Como vamos a hacerlo mucho con ChatGPT, no necesitamos aprender a escribir una línea de código, ¿sí? Eso justamente lo vamos a dejar para los programadores, pero sí vamos a necesitar entender mínimamente la estructura de un lenguaje para poder ordenarlo. Es decir, yo voy a trabajar con el chat y le voy a ordenar qué es lo que quiero que haga en programación, pero yo necesito mínimamente entender, ¿sí? Entonces, es como decirle, si yo quiero que el chat me redacte una carta en inglés y yo no tengo idea del idioma inglés, no me va a servir, porque ¿cómo lo evalúo si yo no puedo leer? Entonces, siempre el chat yo lo tengo que evaluar, lo tengo que vigilar. Entonces, de igual manera con la programación. Yo tengo que entender básicamente las reglas, ¿sí? Hay 4 elementos que son básicos en los lenguajes, en todo lenguaje. Nos vamos a centrar en Python, ¿sí? El código, ¿qué es un código? Código es la orden, la línea, ¿sí? Donde se escribe la orden, que con signos, que con rayas, que con puntitos, es la orden escrita. Eso es un código, ¿sí? La estructura es cómo se organiza el código. Ustedes seguramente vieron, y más los que manejan Arduino, saben que los códigos tienen llaves, tienen como distinta estructura. Python no tiene ni llaves ni punto y coma. Python es muy simple, bastante plano. Y lo que tiene son espacios del lado izquierdo. Cuando ustedes ven que hay distintos espacios del lado izquierdo, sin llaves, sin punto, eso es Python. ¿Por qué es importante? Porque a veces yo le digo al chat,
que me arme un código en Python y se equivoca y me lo hace en Java. Entonces se equivoca y yo lo miro y le digo, uy, no, eso tiene llaves, eso no es Python. Python no tiene llaves, no tiene puntos y comas, ¿sí? Solo tiene espacios, paréntesis. Y no, entonces lo puedo diferenciar, por eso es importante entenderlo. Herramientas. Esto es un tema muy importante que tienen todos los lenguajes y que nosotros vamos a usar, sobre todo porque no sabemos programar. Como nosotros no sabemos programar, entonces, y yo me incluyo porque, a ver, yo sé programar, puedo escribir líneas de código, pero obviamente me demoraría mucho, así que, y mi expertise no está en la programación. Pero en mis equipos de trabajo tengo programadores y el entender todo esto a mí me ayuda para poder conversar y saber qué es lo que quiero que haga un programador, ¿sí? Sin embargo, nuevamente, para los que no sabemos programar nada, ustedes dicen, no, yo nunca hice una línea de código. Entonces, es básico las herramientas que tiene Python. Todos los lenguajes tienen, pero vamos a ver las de Python. ¿Qué son herramientas? Las herramientas son códigos o estructuras de códigos que ya están diseñadas, que otros la hicieron. ¿Se acuerdan que les dije que en este mundo está todo hecho? Todo está hecho. Nosotros queremos resolver un problema con programación. Ya alguien resolvió lo mismo. Todo lo que a nosotros se nos ocurra, alguien ya lo hizo o lo hizo muy similar, ¿sí? Entonces, los lenguajes tienen comunidades, es decir, gente, programadores de Python que están en comunidades en las cuales colocan los códigos que ellos descubren, o que hay gente que realmente como estructura código, realiza código, dice, me quedó bárbaro este código, entonces lo sube en la comunidad. Hay comunidades que hacen los filtros, que los revisan, no es que cualquiera sube un código, ¿no? Entonces, está todo hecho. Realmente crear un código en este momento del mundo en el que estamos es casi perder el tiempo, salvo que el problema sea una cosa, muchas veces en la rama médica puede ser, pero en las nuestras, nada, está todo creado. Entonces, como están creados, se organizan en bibliotecas y en frameworks, ¿sí? Se organizan los códigos. Las bibliotecas tienen códigos que son, digamos, más sencillos. Si yo quiero limpiar un archivo, sí, no voy a hacer un código. Le voy a pedir al chat que me dé un código de biblioteca para limpiar el archivo. Entonces me va a decir, te voy a dar la biblioteca Pandas. Pandas es la biblioteca más usada en ciencia de datos para organizar archivos. Y me va a decir, te voy a dar la biblioteca Pandas para que lo hagas en Pandas, ¿sí? Porque yo solo quiero un código, una estructura de código para limpiar un archivo. Pero yo tal vez quiero hacer un sitio web. Y un sitio web ya es una estructura un poco compleja porque capaz que yo quiero una tienda, quiero una hoja de registro, quiero también un botón de pago, ¿vieron? O sea, es una estructura que tiene varias estructuras, digamos que va a ser como una estructura de códigos, ¿no? Entonces ahí no se aplica una biblioteca, sino que se aplica un framework, ¿sí? Que es una estructura, ¿sí? Que son problemas complejos. Nosotros vamos a usar bibliotecas, siempre vamos a usar bibliotecas, es decir, nada de lo que hagamos en ciencia de datos, salvo que trabajemos en áreas médicas de investigación y desarrollo, en general no creamos códigos. Están todos los códigos creados y crear un código es perder el tiempo. Entonces, nosotros vamos a usar los códigos que están hechos de las comunidades, ¿sí? Pero yo tengo que saber que eso existe para pedírselo al chat. Y después la sintaxis. La sintaxis son las reglas y cómo se escribe un código, ¿no? Es decir, el código es la orden. La estructura es cómo se ve el código en la pantalla, por decirlo así. Si tiene llaves, si tiene puntos. No, Python no tiene nada, solo tiene espacios del lado izquierdo. Entonces, la estructura es cómo está diseñado el código en la pantalla visualmente. Cuando se le dio la orden, cómo se diseñó. La herramienta son los códigos preexistentes, ¿sí? Que yo voy a usar, ¿sí? Yo voy a llamar el código, no lo voy a crear, simplemente voy a buscar en la biblioteca y le voy a pedir al chat que busque por mí. Ni siquiera me voy a tomar el trabajo de buscar, le voy a preguntar, me digo, dame el código, dame la biblioteca. Y directamente ya está el código armado para lo que yo quiero hacer. Y la sintaxis tiene que ver con las reglas, son como las reglas gramaticales de cómo se combinan. La sintaxis tiene mucho que ver con quien programa, o sea, el que ya programa, digita el código, entonces tiene que cuidar la sintaxis. Es decir, si es el espacio, si va el punto, si va el corchete, tiene que cuidar la sintaxis. El chat suele cometer errores de sintaxis. A veces, cuando nosotros ejecutamos códigos, nos dice error de sintaxis y el chat se equivocó. Entonces, cuando me dice que tiene un error de sintaxis, cuando ejecutemos un código, entonces yo le digo al chat, te equivocaste, tienes un error de sintaxis.
Entonces el chat, ay, perdón, se me pasó tal cosa. Por eso es importante que el chat GPT lo utilicemos de esta forma, como un asistente de ida y vuelta, ¿sí? Entonces, estas son reglas básicas, ¿sí? De cómo está estructurado un código, ¿no? De un lenguaje de programación. Python, como les decía, es el lenguaje con el que vamos a trabajar y vamos a trabajar un montón. Así que es muy importante y les aseguro que cuando ustedes coloquen en su currículum el lenguaje de programación Python, eso es pero una competencia muy valorada en el mercado profesional, ¿sí? Sobre todo a ustedes, trabajar en Python, conocer las herramientas actuales les va a permitir trabajar a distancia con distintas empresas, ¿sí? A ver, como para que se entusiasmen, ¿qué podemos hacer a través de Python? Miren, a través de Python, en 5 minutos yo puedo, por ejemplo, agarrar dos archivos, digamos que una empresa me dio un listado de la temperatura de un equipo, y me dio un listado de este año. Después del año pasado, es que el año pasado se hizo el listado de otra forma, entonces las columnas son distintas. Y el otro año, es que el otro año había otro gerente y entonces este lo hizo distinto. Y entonces tú te encuentras con la misma información, pero en distintos listados, con distintas estructuras, porque el uno es en columnas, el otro lo tiene en filas, el uno tiene la temperatura en la tercera columna, el otro lo tiene en la cuarta. Y hay que leer todo eso para trabajarlo. ¿Cómo hago? ¿Que me voy a agarrar el Excel y empezar a trabajar? No voy a hacer eso, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago ahí? Yo, por medio de la programación y con el chat GPT, yo le voy a pedir, mira, yo le explico al chat, sabes que tengo 3 listados de Excel, yo coloco esos listados en el Google Drive, ¿sí? Los coloco ahí, yo le doy la ruta, es decir, la dirección donde está el chat, le digo, estos son los listados, revisa los listados y yo necesito que me des un código en Python para reunir los 3 en uno solo, que tenga la primera columna así, la segunda columna, la tercera, la primera fila, la cuarta fila. Yo le digo, ¿qué es lo que yo quiero que hagas con esto? Y le tengo que decir al chat, dame el código, porque necesito hacer esto, ¿sí? Y le voy a decir al chat de paso, y me das un código que agarre estos archivos del Google Drive, como les dije, vamos a trabajar mucho con las herramientas de Google, y después le voy a decir al chat, y que el código como resultado me entregue un nuevo archivo con todo lo que te digo y me lo coloque de vuelta en el Google Drive, ¿sí? Yo no hice nada más que, entonces el chat me va a dar un código y con ese código que lo vamos a colocar, les voy a mostrar en una herramienta de Google, yo simplemente copio, ahí sí, copio, pego, coloco ejecutar código y directamente, si no sale un error, al último me va a decir archivo completo. Yo me voy al Drive y encuentro mi archivo completo, como lo pedí, así en cuanto lo hice en 10 minutos. En 10 minutos, si acaso el chat tuvo un error, a veces tiene un error y el código no se ejecuta bien y me sale un error, le digo, mira, te equivocaste, pasó algo, el archivo no me llegó como yo esperaba, pero es como magia, ¿sí? Otro ejemplo que podemos hacer con programación, yo tengo imágenes satelitales, ¿sí? Y yo necesito, por ejemplo, yo trabajo en la cámara les digo un ejemplo práctico, en la cámara de diagnóstico por imágenes, ¿sí? Médica. Entonces, en la cámara que hacemos, hay muchas empresas de diagnóstico médico que tienen imágenes de columna, de cerebro, de corazón, pero no están organizadas, están solo los bancos de imágenes de los pacientes en carpetas. Entonces, con programación más adelantada, eso sí lo vamos a ver también en este año, agarro las imágenes, yo armo los códigos para que me haga fichas. Tantos pacientes tienen, a ver, en la segunda, digo, primero sepárame todas las imágenes que tengan algún daño en la tercera vértebra, me va separando. Sepárame hombres y mujeres. Yo no toco las imágenes, yo me conecto con la programación a las carpetas del Drive y directamente la programación en Python va ordenando las carpetas así. Mágicamente va organizando todos los archivos de imágenes. Después puedo pedirle que me lo haga todo en texto. Bueno, ahora haceme un resumen en un Excel donde me colocas todas las filas y columnas de todas las imágenes que encontraste. Así, sí, es magia. Lo haces con programación, sí. Temas que antes no se hicieron y que en este momento del mundo todas las empresas necesitan quienes manejen estos temas. Por eso es importante aprender, porque
cuando yo quiero revisar un proceso, lo que ustedes hicieron en este trabajo práctico, llega un momento en que yo tengo que revisarlo. Y yo no me voy a poner a revisar, y me van a dar los Excel, ¿y yo cómo hago? Tengo que empezar a tener técnicas que a mí me permiten resumir, porque después les voy a pedir códigos para que me resuma, para que me diga cómo, cuáles son los faltantes, para que me diga cuáles son los cuellos de botella. Es decir, yo empiezo a manejar como manejar un negocio con la calculadora. Es lo que hago con programación. Sí, entonces, para seguir. Trabajamos Python porque Python es un lenguaje muy, muy sencillo, de los más sencillos que hay y que tiene muchísimas herramientas, muchas bibliotecas. Está todo hecho, ¿sí? El código es de todo tipo y color. ¿Cómo se almacenan los códigos? Las bibliotecas de Python y los frameworks se almacenan por temática. Por ejemplo, hay bibliotecas para ciencias de datos, pero hay bibliotecas para diagnóstico por imágenes, hay bibliotecas para temas médicos, hay bibliotecas para arquitectos. Es decir, las bibliotecas se almacenan por temática. Nosotros vamos a usar Pandas, que es la biblioteca más usada, NumPy, que es una de las bibliotecas que va a haber también que usamos mucho, algunas que tienen que ver con ciencias de datos. Entonces, acá hay ejemplos para que ustedes vean lo que es una biblioteca, porque lo primero que nosotros hacemos, acá hay ejemplos de diferentes lenguajes, o sea, pienso que es sencillo la guía para que ustedes revisen, que son herramientas, las bibliotecas. Cuando yo empiezo a programar, lo primero que hago es instalar la biblioteca. Le digo al chat, voy a programar, dame la biblioteca. Entonces, el chat me dice, te doy Pandas, y me da esta instrucción. Y después voy a ver en otro archivo cómo lo voy a instalar. Este primer archivo habla de Python, habla de cómo se escribe un código, pero está hecho para no programadores. O sea, justo lo hice para quien no programa. Sí, es un texto que trabaja mucho lo conceptual. La tecnología hay que comprenderla. Cuando yo la comprendo, la puedo usar. Esto es un texto conceptual. Aquí les sugiero a los docentes que lo trabajen con los chicos, que lo revisen, porque debe ser sencillo, porque solo son conceptos que lo que quiere es ayudarlos a pensar cómo programar. Ya sé que es un código Python, sé para qué me va a servir. Ahora, ¿cómo lo uso? ¿Dónde lo coloco? Hay tres maneras de ejecutar un código, de programar en este momento del mundo, ¿sí? Entonces, la manera inicial, ¿sí? La manera básica. Recuerden que para hacer el curso hay que tener un computador, no se puede programar en celular, hay que tener una PC. Entonces, lo primero es que yo puedo programar en lo que se llama la consola, que muchos de ustedes conocerán. Es decir, en todos los equipos, si yo coloco, si estoy en Windows R, y me sale un cuadrito de texto que no sé si ¿se ve ahí, Martín? ¿No? Martín, ¿alguno de los chicos lo ve o no lo ve? Un cuadrito que sale al lado izquierdo abajo. Se ve solamente la página 9. Ah. Eh, ahí. Ahí, ¿no? Ahora sí. Bueno, No, se ve el símbolo de ejecutar. se ve el cuadrito. Claro. Bueno, ese cuadrito aparece cuando yo coloco Windows y R y me aparece el cuadrito, ¿sí? Entonces, para programar básicamente, y yo en ese cuadrito pongo CMD, le doy Enter y debe aparecerme una pantalla que es la consola. No sé si se puede ver. ¿Se puede ver la consola? ¿No? Sí, sí, Bueno, se esa ve es una perfecto. consola de programación que todos lo tenemos en nuestras máquinas, ¿sí? Y podemos programar. Ahí es donde cuando el chat me da un código, yo lo puedo colocar y lo puedo ejecutar. Obviamente que primero, para yo poder hacer esto, yo necesito haber descargado Python, ¿sí? En la guía, ahí se puede descargar Python en mi máquina. Entonces, si yo tengo descargado Python en mi máquina, yo puedo usar esta consola. Pero esta consola yo no la uso. Este es como lo básico y lo antiguo para programar. ¿Por qué no? Porque cuando yo quiero trabajar sobre archivos, que en ciencia de datos nuestro insumo son los archivos de las empresas, cuando queremos trabajar sobre archivos, yo tendría que subir todos esos archivos a la máquina. Y a veces es muy difícil porque son muchos, son pesados, no tengo memoria, yo no quiero subir todo eso a mi máquina, ¿sí? Entonces voy a usar otras herramientas que a mí me permiten vincularme a archivos sin tener que descargar archivos y colocarlos a mi máquina. Pero esto digamos que era lo tradicional. Entonces de aquí vamos a salir porque no vamos a trabajar con esta herramienta. Vamos a regresar a nuestra página.
Entonces, pero quienes quieren trabajar desde la consola, hay que instalar Python. Otra forma de trabajar programación en el mundo de hoy es, vamos a trabajar desde lo que se llama un entorno, es decir, una consola de otro. Entonces yo me bajo un programa y en ese programa yo tengo, y aquí van a tener las pantallas, es decir, por ejemplo, Anaconda es un programa, acá hay algunos, que son programas que yo descargo y en esos programas tengo mi consola para trabajar Python, ¿sí? Ahora, nuevamente no vamos a trabajar en eso porque yo tengo uno más sencillo, ¿sí? Entonces, el método más sencillo en el mundo de hoy para programar quienes no son programadores, ¿sí? Es el último método con el que nosotros vamos a trabajar, que es en Google, a través de la nube. O sea, trabajamos todo en nube porque no tenemos un equipo que tenga mucha capacidad. Yo no quiero subir archivos, es mucho más ágil. Entonces, yo lo voy a hacer todo en la nube de Google, ¿sí? Entonces, en la nube de Google, yo tengo una última, dice trabajar en nube, que es lo que nosotros vamos a hacer. Hay una herramienta en Google, hay todo un espacio de Google para trabajar. De esas herramientas para programación, yo voy a trabajar en una que se llama Google Colab, ¿sí? Entonces, aquí van a ver, después tienen otro archivo con todos los indicadores, es gratuito, ¿sí? Entro directamente, pongo Google Colab, ¿sí? Colaboración de Google. Y aquí, donde ustedes ven, van a leer el archivo, te dice abrir un cuaderno. Entonces, yo abro aquí un cuaderno y se me abre este espacio. Eso se ve, ¿verdad? Entonces, ese espacio se llama Jupyter Netbook. Sí, Jupyter Netbook es como un cuaderno de programación. Acuérdense de esto porque lo vamos a usar todo el tiempo. Es como mi cuaderno para programar en línea. Entonces, yo voy a usar Google para hacer todo, ¿sí? Voy a usar Google Drive, voy a usar la nube, voy a usar y voy a usar la programación en Google y voy a usar para poder programar. Entonces, voy a usar las herramientas de ese espacio. Jupyter Netbook es mi espacio de programación. Yo entro en Colab, Google Colab, es gratuito, pongo un nuevo cuaderno y me abre esta pantalla. Este es mi espacio. Si ven este simbolito que está aquí en negro, que es una flechita, es la ejecución del código. Entonces, yo para copiar un código que me da el ChatGPT, yo tengo que copiar generalmente con control C y cuando me voy a este espacio, control B corta, porque no sale muchas veces pegar y copiar, ¿sí? Control B corta, coloco el código aquí, le doy a la flechita y ahí se ejecuta el código. Si me sale un error, le digo al chat, le copio y le digo, mira, me salió este error, ¿sí? Aquí también hay una guía de uso de ChatGPT para programar, que principalmente habla de la importancia que tiene que entiendan las bases mínimas de lo que es la sintaxis, la estructura, las bibliotecas, para que puedan usar el chat. Es decir, yo no le puedo pedir al chat, por ejemplo, que me diga cuáles son los equipos que se utilizan en el proceso de la madera si yo no soy técnico, no voy a entender nada. Entonces, no importa si soy técnico en otra área, es decir, yo, por ejemplo, trabajo en muchas industrias y no todas las conozco, pero trabajo con equipos y maquinarias, así que cualquier equipo que yo no conozca lo voy a entender. Sin embargo, lo conozco. Ahora, si yo estudiara literatura y letras, y sería muy complicado. Lo mismo con el chat, es decir, yo tengo que mínimamente comprender la programación para poderle pedir la asistencia. Entonces, acá hay pasos para trabajar. El primer paso para trabajar con el chat es la librería o la biblioteca. Sí, es lo mismo, aquí puse librería y antes hablé de biblioteca. Lo primero, como les decía, el código existe. Yo le tengo que decir al chat qué es lo que necesite, qué es lo que necesito, qué trabajo que voy a hacer y me va a decir con qué biblioteca trabajar, ¿sí? Entonces, lo primero que va a hacer es darme este código de instalación, que me lo dé el chat. Yo lo copio, lo pego aquí, control B, lo ejecuto y ya se ejecutó. Ya está la biblioteca instalada para que yo trabaje desde ahí lo que voy a necesitar programar. Después, segundo paso, la redacción del código. Yo le digo al chat que redacte el código conforme lo que yo estoy necesitando. Necesito, pero tengo que darle todas las señales, escribir bien, ¿sí? Necesito que estos dos archivos los unas, necesito que saques los espacios en blanco, necesito que coloques una nueva columna, necesito todo lo que yo necesito con todos los detalles y finalmente dame esto. Entonces, yo le tengo que decir, si que voy a trabajar con un archivo, le tengo que decir que el archivo está en el Drive y le tengo que dar la dirección del archivo. Eso lo van a ver en la otra guía.
yo le digo la dirección de mi archivo base donde va a trabajar y después le digo, colócame el resultado en el mismo Drive. Es decir, yo con el chat tengo que ser específico en qué es lo que voy a necesitar, tengo que tenerlo claro, qué es lo que le voy a pedir, ¿no? Entonces, esa es la redacción del código, ¿sí? Y entonces, también copio y pego. Luego, generación de resultados en archivo, que es lo que le digo, si necesito que me devuelva el archivo en el mismo Drive, se lo voy a pedir. Si necesito la lectura de todas las tablas, por ejemplo, si están en el Drive, también le voy a decir que tome de ahí, ¿sí? Le tengo que decir al chat que estoy trabajando en Google Colab, ¿sí? Le digo, estoy trabajando en Google Colab, estoy trabajando con el cuaderno de Jupyter Notebook, ¿sí? Para que no me vaya a generar algún tipo en el código, alguna estructura que no sea ejecutable en el espacio donde estoy, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos de esta forma en la nube, ¿sí? La nube, ahora vamos a ver, la nube tiene una parte de inteligencia artificial, pero eso más es para programadores. Es decir, yo coloco un código y el código no me quedó bien si yo estuviese programando, no usando biblioteca, y yo coloco un código y no me quedó bien, hay una parte que me dice la IA que me permite a mí mejorar el código, ¿sí? La inteligencia artificial entiende qué es lo que yo quería decir y me mejora el código, ¿sí? Después hay aplicación, como les decía, para tareas diarias. Cuando ya sabemos esto y lo hacemos rápidamente, podemos organizar archivos, podemos organizar imágenes. Por ejemplo, yo he organizado imágenes de la fundación de todas las épocas. Hemos tenido tanta imagen, que lo que hice fue organizar, organízame todos los de tal escuela, organízame, sepárame en archivos todos los que tengan estudiantes, los que no tengan estudiantes, los que sean de Salta, los que sean de Mendoza. Entonces, automáticamente no tengo que estar abriendo las carpetas para organizar. Simplemente le pido los códigos, le doy los códigos y me lo organizo todo en 5 minutos. Esa es la magia de la programación y por eso es tan importante aprender a programar. Bueno, otra utilidad que tiene la programación, que nosotros vamos a usar muchísimo, es que mucha información que nosotros queremos conocer del mundo, por ejemplo, queremos conocer este proceso de la madera. Yo quiero conocer cuáles son los indicadores que en otras partes del mundo son claves, o quiero conocer cómo son las temperaturas o cómo funcionan otros equipos, pero necesito acceso a documentación que no está en la web, ¿sí? En el mundo se comparte información, así como se comparten códigos, se comparte muchas bases de documentación que no están en una web para descargar, pero que están en sitios que yo puedo, por ejemplo, yo quiero ver imágenes satelitales de la zona de Salta por la humedad de la tierra, pero yo solo quiero ver los 12 últimos meses. Entonces yo me puedo conectar a un mega archivo donde hay millones de datos, pero yo solo quiero los últimos meses. Entonces, por programación, yo puedo acceder a esas bases y descargarme solo lo que yo quiero, ¿sí? Incluso descubrirlas. Hay una técnica que es el scrapping. Cuando yo quiero encontrar algo en Google y no se encuentra, y yo quiero encontrarlo y le pregunto al chat y tampoco lo encuentra porque el chat busca en las web, yo quiero como escarbar el Internet, quiero encontrar datos que ya no se encuentran de otra forma. Ese escarbar, ese buscar en lo profundo es scrapear. Y por medio de programación yo encuentro datos que no lo encuentro de otra forma. Y también le digo al chat, mira, necesito encontrar esta documentación, ¿podemos hacer un scrapping? Sí, dame un código porque necesito hacer un scrapping para encontrar datos sobre la humedad de Salta en la época tal, y entonces me va a conducir a donde está esa documentación, ¿sí? Después incluso las podemos descargar, solo lo que queremos, todo eso con programación. Esto es un primer archivo, que es un poco de las bases, y después hay otro archivo que es una guía más específica que tiene un ejercicio para limpiar o para ordenar un Excel. Es un ejercicio. Entonces, en este ejercicio, aquí hay algunas consideraciones que es importante cuando programamos. Programamos, aun cuando usamos ChatGPT, no es copiar y pegar. Estamos perdidos. No se copia y se pega. Se entiende, porque el chat comete errores. Entonces, en la programación tenemos que pensar que la programación es una construcción. Yo voy construyendo los códigos con el chat. Si se equivoca, miro en qué te equivocaste y voy aprendiendo. Cuando a veces me sale un error, le digo, mira, salió un error. ¿Por qué salió ese error? No, lo que pasa es que fíjate que tu primera columna tiene un error de entrada. Por eso no lo puedo leer.
Ah, entonces capaz que el archivo original, la primera columna, tiene algún error, ¿sí? Y que no se pudo leer. Entonces, si le pregunto al chat y el código salió mal, porque el problema es el archivo original, entonces trato de mejorar el archivo, ¿no? Lo que dicen las consideraciones es que programar es un proceso, ¿sí? Es una construcción. Se requiere paciencia, se requiere entusiasmo, ganas de aprender, y bueno, eso son las consideraciones. Aquí la segunda, después habla de las bibliotecas, que les decía, cuáles son las bibliotecas que usamos para ciencia de datos, NumPy, Pandas, y cuál es el uso de estas bibliotecas, es decir, los códigos prehechos. Si yo quiero código hecho, ¿sí? Lo que yo necesito ya alguien lo hizo, entonces voy a buscar eso directamente y lo va a rastrear el chat. Estas son las bibliotecas más usadas. Los frameworks que se utilizan para ciencia de datos, acuérdense que la diferencia entre una biblioteca y un framework es que el segundo es una estructura compleja. Se usan cuando, por ejemplo, en lectura de imágenes es más complejo. O cuando yo, por ejemplo, yo soy una empresa tengo una tienda de ropa y yo quiero hacer texto o tener datos de las redes sociales, pero yo quiero que me separes, me identifiques, no solamente los comentarios, sino también los emoticones, porque es que si me pusieron cara feliz, aunque no dijeron nada, es porque les gustó, si pusieron me gusta, les gustó, entonces el framework me da como una estructura más compleja, me va a hacer como varios códigos, uno para leer emoticones, otro para leer comentarios, ¿sí? Entonces, para eso me sirven, estos son los más usados. Y después hay un ejercicio práctico, ¿sí? Bueno, la elección de la biblioteca te dice, aquí hay un mensaje de cómo elegir una biblioteca, ¿sí? Más allá de que el chat lo elige por mí, ¿sí? Pero yo le tengo que preguntar por qué elegiste eso. Y me va a decir, mira, yo elegí porque acá te viene un código que te va a servir mucho para este tema. Entonces yo converso con el chat. Y después ya hay un ejercicio. Y este ejercicio tiene este es un ejercicio para ordenar un archivo que está en el Google Drive y que yo quiero que me lo ordene y me lo devuelva en el mismo Google Drive sin tocar el archivo. Entonces, acá están los pasos de cómo trabajar en Google Colab, donde entrar, me está en cada flechita, va indicando paso a paso cómo vincularme al archivo. Están todos los pasos de cómo yo logro trabajar en un archivo paso por paso, las rutas, todo lo que tengo que hacer, el texto de qué es lo que le voy a pedir al chat, el código que me va a dar el chat, ¿sí? Para ejecutarse, cómo se ejecuta, ¿sí? Y al final, acá está la ejecución del código, miran los códigos como los da el chat, y al final termina con, aquí está el archivo nuevo. Yo no hice nada, el chat directamente el código me lo colocó, ¿sí? Después acá hay otras opciones. Yo puedo hacer lo que quiera con los archivos, ¿sí? Y esto en ciencia de datos es genial, porque una vez que ustedes tienen las variables, una variable es la temperatura. Entonces le digo a la empresa, ¿usted tiene la información de la temperatura del equipo los últimos 12 meses? Uy, sí, pero sabe que estos 3 meses la tenemos a mano. Y los otros los tenemos en una planilla que está, y este local está, y está todo segregado, o sea, no están integradas, y está toda desordenada. ¿Qué hago yo? ¿Voy a perder el tiempo ir columna por columna? No, o sea, es más, ¿la tienes en un papel? Ah, muy bien, entonces yo voy a hacer una fotografía de la imagen del papel que está en la tabla, la voy a colocar y le voy a decir al chat con otro algoritmo que lo lea directamente y que lo transforme, ¿sí? Ahora, todas estas herramientas me ayudan a ganar tiempo. Por ejemplo, para un docente, cuando tengo todos los estudiantes y yo quiero clasificar quiénes rindieron tal prueba o quiénes tienen tal calificación, lo puedo también hacer en programación, ¿sí? Directamente con el chat programo y tengo toda la información. Bueno, la clase de hoy es una clase que sé que para muchos es una cosa muy distinta o nunca vieron nada o pensaron que es imposible programar. En el mundo de hoy están las herramientas dadas, ¿sí? No necesitamos ser especialistas, pero esto es como para un almacén usar una calculadora. Después voy a tener cálculos más complejos, porque yo voy a limpiar archivos, es lo primero que voy a hacer que este ejercicio. Pero después yo tengo algoritmos más complejos para leer imágenes, para transformar en datos. Después, cuando yo quiero encontrar las relaciones que hay entre una variable y un proceso productivo, si es que la variable realmente impacta en ese proceso, en cuánto impacta, no, porque cuando la temperatura sube 10 grados, ¿sí? Cuando sube 10 grados, el proceso tarda 2 días. A esos resultados tengo que agregar. Entonces, ¿qué quiere decir?
que si la temperatura al subir 10 grados el proceso tarda más porque la máquina se ralentiza, entonces yo tengo que pensar en cómo mejoro la temperatura del equipo para que el proceso sea parejo, ¿sí? Entonces, yo llego a conclusiones técnicas, pero llego a través de los datos. Entonces, yo necesito saber manejar datos para poder llegar a esas conclusiones técnicas, ¿sí? Y eso es lo que en este mundo de hoy tiene gran demanda de trabajo. Es decir, cuando ustedes saben leer datos y saben manejar datos para llegar a conclusiones que son técnicas, de soluciones técnicas, es lo que las empresas en este momento más necesitan. Entonces, realmente es uno de los perfiles, como les dije, desde el inicio está entre los 3 de mayor demanda a nivel mundial. Acá en la Argentina es, de- sería ideal que muchos estudiantes empezaran a trabajar en datos, porque nosotros tenemos las empresas, por ejemplo, al sur, que ya empezaron a trabajar, tienen una demanda altísima y nos comentan, bueno, se puede hacer esto y podemos hacer lo otro, porque es todo un mundo nuevo también para ellos, y podemos hacer esto, y cómo podríamos hacer, por ejemplo, las áreas de recursos humanos, todo lo que es dejar todo ordenado en nube, poder tener acá, además también al final, en muchos procesos, se termina con paneles de control, que vamos a terminar generando un panel de control donde el dueño de una empresa pueda ver su proceso directamente, cómo está funcionando todos sus equipos, sus maquinarias y sus servicios con un panel en el celular y pueda tomar una decisión a tiempo. Eso es lo que busca el mundo de la industria en este momento y en eso los estamos preparando. Así que bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase. Las guías las vamos a subir a Telegram. Aprovechen las vacaciones para empezar a revisar las guías. Háganlo de forma personal, como un desafío propio, ¿sí? Una competencia que va a ser inmensamente valorada en el mundo laboral cuando ustedes empiecen y puedan destacarse con este tema, porque se utiliza para todo en este momento. Lo que les quise decir en esta clase es que una vez que sabemos programar con las herramientas de hoy, ayudándonos con lo que hay, resolvemos todo en 5 minutos. Lo que otros competidores nuestros, como todavía no usan estas herramientas, van a demorar horas en armar un archivo, horas en corregir un tema, cuando nosotros al programar lo hacemos en minutos, ¿sí? De eso se trata la programación. Es la calculadora que cualquier almacén necesita para poder aumentar las ventas, para poder controlar su negocio. Así que, bueno, me gustaría escuchar, quedan 15 minutos, escuchar comentarios acerca de la clase de hoy, si estuvo muy, muy difícil. Recuerden Profes, levantar la mano o se activan el micrófono y hablan, por favor. bueno, por favor háblenme, porque si no pienso que no se entendió nada. Tengo una consulta, Sí. por si no llegas a entender algo y porque hay veces también conocemos los casos prácticos, hay veces quiero hacer algunas preguntas, ¿vio? Y no sé dónde las puedo hacer por el Insta o por dónde podría Las preguntas que nos preguntarles. pueden hacer a nosotros siempre es por Instagram, ¿sí? Ah, Si ok, es, sí, pero nuevamente, cuando tengan preguntas, con nosotros acostúmbrense a preguntar temas acerca de la cursada, de las clases o de algo que tenga que ver con la cursada. Pero si son preguntas técnicas de lo que ustedes están trabajando, por ejemplo, no sé, voy a inventar, ay, es que me está saliendo, cada que estoy colocando el código me sale un error y la verdad es que no me funciona. Bueno, eso es algo ujú, que tienen que tratar de resolver ustedes con el chat. Y si les sale 50, la programación es de paciencia hasta que le agarran la mano. O sea, nuevamente es como todo. Una vez que le agarran la mano, empiezan a entender cómo se estructuran los códigos, se dan cuenta cuando algo está mal hecho. ¿Sí? Todo es cuestión de práctica. Pero al inicio, hasta que eso suceda, si salen errores, tienen que regresar al chat y decirle, me está saliendo este error. Y si le sale, bueno, ¿sabes qué? Estoy harto, o sea, el error se repite. También tienen que leer el error. Los errores dicen error de sintaxis, fila tal, error archivo tal, ¿sí? Yo lo que hago es sí, copiar el error completo, de copio el error para que el chat vea exactamente cuál es el error. No le digo solo tienes un error, sino le doy la copia y le digo, revisa el error. Bueno, cuéntame cuál es el error. Es decir, lo que les quiero decir con eso es que traten ustedes de resolverlo con el mismo chat, ¿sí? Hasta, claro. no solamente que les dé, no, dame el código que esté correcto, no, cuéntame, dime qué es lo que está pasando, ¿sí? Eh, Tienen que buscar entender, ¿sí? mi duda en realidad es por ahí, por ejemplo, como nosotros nos tocó el caso práctico de generar
energía eléctrica a partir del compresor del aire. Bueno, es que pasa que a mí en un momento me salió los tipos de forma de generar esa energía y uno de los casos por ahí que a mí más me llamó la atención en todo eso fue con la turbina o microturbina, que a pesar de que por ahí cuando genera energía igual no iba a haber, digamos, no hubiera luz, esta igual iba a ofrecer energía o energía eléctrica. Ajá. Y yo no sabía si, yo me puse a plantear y me dije, no sé si podría escribir que esto podría ser una opción, pero las empresas por ahí estarían de acuerdo, porque, o sea, comprarían una microturbina porque, o Claro, sea, es un obvio, sí. emprendimiento que De podría hecho, una de tener. las empresas que llamó ya compró la turbina. El problema, Ah, las empresas están dispuestas. ¿Por qué lo hacemos con ciencia de datos? Porque, ay, me dijeron que tenga que comprar una turbina, voy y compro una turbina, pero turbina que compró no le sirve. Ya la revisé. que tiene Entonces, que la ser puede cambiar. con los datos ¿Perdón? de lo que es el compresor del aire. O sea, que tienen que ser junto, creo, junto o sea, las variables o lo que es el Claro, para compresor eso del hacemos ciencia aire de y el datos, compresor. porque nosotros al Claro, tener lectura de todas las variables, vamos a buscar la turbina apropiada para la ajá, generación de ese aire y de ese espacio y de la energía que se quiere generar. No es que nomás sí. voy y compro la turbina. Justamente esa es la diferencia que hace la ciencia de datos y es un buen ejemplo para mostrar cómo se optimizan los recursos, porque ahora, bueno, me dijo que la podía cambiar cuando nosotros veamos cuál es. Igual vamos a trabajar con INTI, es decir, estamos haciendo estos primeros pasos y con INTI vamos a dar la vuelta para que la turbina sea la ideal y nosotros tengamos muy claro cuál es la generación de energía que necesitamos y tenemos que ver también, porque no tenemos las planillas de consumo de energía todavía de la empresa para saber si realmente, a ver cuánto podríamos cubrir, porque además hay Esos empresas que no tienen datos, una sola planilla. esos datos justamente cuando yo estaba en ChatGPT me pedía que le proporcione Claro, es y que yo esto es un solamente, imaginario, después lo vamos a ver, porque también hay empresas que tienen segmentados los medidores y que yo puedo tener un medidor de la parte de distribuidores y otro medidor de la parte de oficina, de administración. Entonces, pero no todas lo tienen así. Entonces, cuando vaya a la empresa, me van a decir, a ver, si lo tengo separado y si no lo tengo separado, tengo que ver el consumo y ver si es que me abastece la energía. Así que todos son temas que después hay que pulir. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es como tener una imagen clara de qué es lo que necesito conocer y mejorar. ¿Me explico? No voy a ir como se hacía antes. Ay, no voy a ir, no tengo ni idea, pero a ver, cuéntenme. Eso no vamos a hacer nosotros. En el mundo de hoy, eso es lo que el consultor ya no hace. No cuénteme nada. O sea, yo voy, mire, esto es así, pero ¿cómo es acá? ¿Usted tiene medidores separados? ¿Tiene un solo medidor? ¿Cuál es su consumo de energía? ¿Usted me puede dar los dos últimos 12 meses de consumo de energía? A ver, déjeme ver el compresor. Ah, yo ya me vi me vi el modelo. Ah, lo que pasa es que usted le ha hecho una adecuación criolla que nunca falta en los equipos. Eso lo vemos en el territorio, ¿sí? claro. Y con eso de los 12 meses también pasa que yo creo que se va a notar un contraste si es que mi compañero también lo pasa a su archivo, porque yo hice uno donde en los 12 meses no me sale, digamos, no busqué variables como externas que afectan, pero sé que cuando lo hablé con un compañero, ahí nomás le dije y que lo busque él en esa parte, y él lo buscó y en esos climas de temperatura, todo eso que pasa, él lo tiene. Ojalá que se lo mande y lo vea y se ve la diferencia, se ve un contraste. Entonces, y, Bueno, después lo y vamos a ver bueno, en el mundo real, pero está muy bien. O sea, esa es la forma de trabajar, ¿sí? bueno, gracias. Perfecto. ¿Ah, algún otro estudiante de la clase de hoy? Recuerden que da participación en clase, chicos. Exactamente. Al final el curso, todo esto se toma en cuenta para hacer los perfiles profesionales de cada uno y entregar a las empresas. Profes, de la clase de hoy. Sí, acá consultando con los chicos, Ujú. eh, sí, se entendió. Y bueno, vamos a aprovechar el receso de 2 semanas para poder leer y sacarnos dudas. Está Pero muy sí se entendió. difícil. ¿Cómo lo viste, profe? No es complicado. Si, como dice usted, para el que nunca programó, el documento está diseñado para eso.
Las herramientas las podemos buscar por internet, así que si tenemos dudas lo vamos a consultar, pero creo que quedó claro la clase de hoy. Perfecto. Nuevamente, traten de aclarar las dudas con el mismo chat, es decir, también incluso el uso del chat es también un ejercicio importante de que ustedes empiecen a hacer, es decir, ese manejo con el chat permanente, ¿no? No entiendo esto, ¿a qué se refiere esto? Pero bueno, las guías son hechas para ustedes, directamente para ustedes y para quienes no programan, ¿sí? Es algo que a mí me hubiese gustado aprender antes de aprender a programar. Yo, en general, cuando hasta hoy te enseñan a programar, te enseñan a escribir código. Y es un plomo, porque los que nunca supimos programar, yo tuve que aprender a escribir código. Sin embargo, para enseñar siempre pienso que lo más importante es conceptualmente, más aún cuando hay tantas herramientas. Es decir, hoy en día, nuevamente, programar es muy sencillo. Así que bueno, espero que lo aprovechen estos días. Gracias, profe. ¿Alguien más? Sí. Mateo, ¿Cómo? no sé, ¿hay alguien más que quiera comentar? Ahora sí, ando trabajando con este tipo de forma de aprendizaje, ¿no? Pero Márquez, no he discúlpame, podido, Sí, no te entendemos, no se entiende bien. no se te escucha bien. sí tengo un Sí, problema de conectividad, si mejor ahí, por eso no limito mi video ni nada. sí, no te, se escucha como con mucho eco, profe, y yo no alcanzo a entender. Ah, Si y me quieres, quedo, sí, 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 te escribo, entonces, no hay problema. dale. Pues veo aquí en los mensajes, dice, podemos usar el editor de texto en vez de la terminal. No entiendo. Alberto, ¿podemos usar un editor de texto en vez de la terminal? No entiendo. ¿Me puedes explicar? Disculpe, yo le explico. Mi compañero preguntó eso cuando usted mostró lo de la consola del Microsoft, del Windows, Ajá, del Windows más R, que podíamos abrir el CMD. Él ajá. preguntó si podíamos usar un editor de texto para programar en vez de esa consola. ¿Cómo sería un editor de texto? Se refiere a, por ejemplo, el Visual Studio Code. Ah, eso es un entorno, un editor de texto. Bueno, eso es la segunda, como les dije, hay tres formas, pero eso no es un editor de texto. Hay tres formas de programar, o sea, una que es en consola directa y dos que son en entornos, que son programas fuera de nuestra máquina, ¿no? Que puede ser el Visual, puede ser también Anaconda, eh, depende de lo que queramos hacer y también depende del nivel de cada uno. Pero, por ejemplo, el Visual tiene para varios lenguajes, para mí es más complejo de usar, ¿sí? El más sencillo de los entornos en programas es Anaconda. Sin embargo, aún así, me parece que el más sencillo de todos es usar en Google. Está en línea, no requieres espacio en las máquinas, lo puedo subir todo en los Drive. Me parece que ese es el más sencillo de todos. Además, me ayuda mucho si es que mi máquina no tiene gran capacidad. Yo lo puedo hacer directamente. También yo puedo guardar, después les vamos a pasar otros manuales, otras guías para que profundicen en lo que se puede hacer ahí. Yo puedo guardar archivos, compartir archivos. Profe Márquez, ahí las clases son importantes en el caso de los alumnos que se encuentran con dificultades que van resolviendo. Sí, es importante que también les habíamos comentado, si hay estudiantes que no manejan el chat GPT, hay que ponerse al día, nos avisan. O sea, realmente, por eso es que al inicio les decíamos, el tema del chat hoy debe ser una herramienta básica, al menos saberlo usar de manera básica como para poder avanzar. La participación en clase es indispensable. O sea, si vieron que cada tema es nuevo, así que bueno, después de las vacaciones ya vamos a organizar la visita. Tendremos una clase más o dos clases más y ya organizamos la visita en el territorio. Vamos a hacer una clase de programación que la vamos a tratar de organizar y después hacemos las visitas, ¿sí? Sin embargo, nuevamente, esto que les quede para las vacaciones de invierno como un desafío personal, ¿sí? Como algo nuevo que ustedes pueden desarrollar y que les va a ayudar muchísimo, muchísimo en su vida profesional.
Hoy tenemos estas herramientas. Recuerden que el conocimiento se construye sobre el conocimiento, es decir, ustedes cuando aprendan a programar de esta forma, mañana van a programar, van a adquirir otras herramientas. Todavía nosotros vamos a trabajar en este curso con unos algoritmos mucho más potentes que también están en bibliotecas, que tenemos que aprender a manejarlos para poder desarrollar predicciones, saber los mantenimientos, armar mantenimiento predictivo de equipos, que es algo muy común que se arma en este momento. Lo tenemos que hacer con algoritmos más avanzados. Así que bueno, hay que empezar por aquí. Por eso es que es importante que participen en las clases y sigan las clases. Tienen que cada semana, tienen 6, 8 horas que trabajen en las clases porque cada vez se van a complejizar más. Nosotros vamos a trabajar, por un lado, los procesos en las empresas, por otro lado, la programación, para que finalmente podamos unirlos, ¿sí? Bueno, ustedes se van de vacaciones, así que les deseamos unas muy buenas vacaciones, que descansen del día a día, pero aprovechen todo al máximo, que el tiempo siempre es oro. Martín, o no sé si Marcelo está, ¿alguna indicación? Buenas, Bueno, como, disculpen. ¿Sí? ¿Enriqueta? Sí, recuerdo que en la clase usted nos había dicho que nos iba a dar una información sobre cómo encontrar datos que están bien ocultos en la web. Para algo así había dicho, no recuerdo bien, que para que busquemos información que está muy oculta, pero que lo íbamos a usar para esto de la programación y eso. Está en el archivo anterior, en los 2 archivos, ¿se acuerdan? El archivo anterior, ahí donde les Ajá. coloqué que uno de los usos es el scrapping, y ahí les comenta cómo se puede usar. También es con código. No tengo un ejemplo, sin embargo, si siguen, el ejemplo es de limpieza de archivos, pero pueden seguir el ejemplo porque si quieren hacer un scrapping de la misma forma. Por ejemplo, decir, mira, yo necesito información acerca de tal equipo, necesito saber los modelos que hay, la información que ustedes ven que no la encuentran. Entonces le dicen al chat, hay que decirles, necesito que me hagas un scrapping de estos datos. Entonces, dame la biblioteca, ¿sí? Y después dame el código para ejecutar y que me digan dónde están los datos. Entonces, sigan los pasos y están en el archivo anterior, ¿sí? Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Nadie más? Bueno, nosotros estaremos pasando hoy los archivos. Pónganse al día, los que no están al día, usen los 15 días. Es un programa que realmente les va a dar una herramienta muy nueva a aquellos que estén muy, muy dispuestos a aprender. El objetivo es que además las empresas los conozcan en un rol diferente, ¿no? No en el rol de pasante tradicional. Cuando nosotros hagamos las visitas, tenemos que prepararnos para que ustedes actúen. Ustedes tienen que actuar como consultores, es decir, bueno, yo vi esto y usted tiene información sobre este tema, sobre este tema, sobre este tema. Mire, déjeme ver el equipo. Es decir, voy ya armado con toda la información a visitar una empresa, ¿sí? Así que bueno, aprovechen estas vacaciones y bueno, muchas gracias a todos y gracias, profes, y nos vemos muy pronto. Gracias.